Me llamo don Julio Ramírez. Tengo 73 años y vivo solo en esta casita de adobe que mi papá construyó con sus propias manos allá por los años 40. Aquí nací, aquí crecí, aquí me casé con mi Esperanza y aquí crié a mis 5 hijos. Esta casa ha visto de todo: alegrías, tristezas, nacimientos y también despedidas que duelen hasta los huesos. Desde que se me fue mi Esperanza, hace ya 15 años, me tocó aprender cosas que nunca pensé que tendría que hacer. Ella era la que cocinaba, la que sabía cuándo había que poner más sal al guiso, la que recordaba los cumpleaños de todos. Yo nada más trabajaba en el campo y llegaba cansado a comer lo que ella me tenía listo. Pero cuando Dios se la llevó, tuve que aprender a la mala. Al principio mis hijas me ayudaban. Venían los domingos, me traían comida hecha, me lavaban la ropa. Pero poco a poco fueron espaciando las visitas. Que si el trabajo, que si los niños, que si el dinero no alcanza para la gasolina. Yo entendía. La vida no está fácil para nadie. Mi casa es sencilla. 3 cuartos, una cocina pequeña con estufa de gas que compré cuando ya no pude con la de leña, y un patio donde tengo mis gallinas. Las paredes están pintadas de azul, pero ya se ve el adobe por donde se ha caído la pintura. En la sala tengo un sillón viejo donde me siento en las tardes a ver las noticias en mi televisión chiquita. En la pared están todas las fotografías de la familia, de cuando éramos felices y no lo sabíamos. Tengo 5 hijos, como ya les dije. Julio, que le puse mi nombre y es el mayor, tiene 47 años y vive en la ciudad, como a 3 horas de aquí. Trabaja en una fábrica y tiene 2 hijos ya grandes. Luego está María, mi única hija mujer. Ella vive más cerca, pero siempre anda ocupada con sus nietos. Después están los gemelos, Roberto y Ricardo, que se fueron a trabajar al norte hace años y casi no los veo. Y el más chico, mi Pedrito, que ya no es tan chico porque tiene 35 años, pero para mí siempre será mi bebé. Yo siempre fui el que preparaba la cena de Navidad. Suena raro, ¿verdad?, que un hombre viejo se encargue de eso, pero así fue como empezó. Cuando mi Esperanza enfermó, el último diciembre que estuvo conmigo, ya no tenía fuerzas para cocinar. Me dijo: Julio, este año te toca a ti hacer la cena de Nochebuena. Y yo, que no sabía ni freír un huevo bien, tuve que aprender. Ella me enseñó desde la cama, con una voz que ya se le iba apagando. Ese año la cena no quedó muy buena, pero todos dijeron que estaba sabrosa. Creo que mentían para no hacerme sentir mal, pero la tradición se quedó. Cuando mi mujer murió en febrero, yo decidí que no iba a dejar que se perdiera esa costumbre. La Navidad siempre había sido importante en nuestra casa. Mi Esperanza decía que era el único día del año en que toda la familia se reunía sin pleitos, sin rencores, solo para estar juntos. Así que desde hace 15 años, yo soy el que prepara la cena de Navidad. He aprendido a cocinar pavo cuando tengo dinero, pollo cuando no. He aprendido a hacer el relleno como le gustaba a mi mujer, con pasas y almendras. He aprendido a preparar los tamales, aunque nunca me quedan tan buenos como los de ella. Lo importante no es que quede perfecto, me digo. Lo importante es la mesa, los platos compartidos, las risas de los nietos, las historias que se cuentan mientras esperamos la medianoche. Pero este año fue diferente. Noviembre se me pasó volando, como siempre. Yo empecé a planear la cena desde que se acabó el Día de Muertos. Es que uno tiene que organizarse, conseguir el dinero, ver qué va a cocinar, limpiar la casa bien. La tradición no se hace sola. Como todos los años, llamé a mis hijos para preguntarles si iban a venir. Empecé con Julio, mi hijo mayor. Le marqué a su celular un domingo en la mañana, porque sabía que ese día no trabajaba. «¿Papá?», me contestó, pero se oía como si estuviera haciendo otras cosas. «Ah, sí, papá. La cena de Navidad. Sí, claro, vamos a ir. Nada más déjame confirmar con Lucía, porque creo que tiene algo con su familia». Yo me quedé callado un momento. Lucía es su esposa, una mujer buena,
pero que nunca ha entendido por qué es tan importante para nosotros juntarnos en Navidad. Para ella, dice Julio, es más fácil quedarse en su casa con sus papás. Está bien, hijo, le dije. Nada más avísame para saber si pongo lugares para ustedes. Sí, papá, te aviso. Pero nunca me avisó. A María la encontré en el mercado el miércoles. Iba cargada de bolsas, corriendo como siempre. Mi hija nunca ha sabido caminar despacio. Papá, ¿cómo está?, me dijo dándome un beso en la mejilla. ¿Ya está pensando en la cena de Navidad? Sí, mija, ¿van a venir? Ay, papá, no sé. Es que este año los nietos de mi esposo quieren que vayamos a su casa. Ya sabe cómo son estas cosas. Los niños quieren estar donde hay más regalos. Me dolió lo que dijo, pero no le dije nada. María siempre ha sido práctica. Si los nietos iban a recibir más regalos en otra casa, pues era natural que quisiera ir ahí. Está bien, María. Si pueden venir aunque sea un ratito. Vamos a ver, papá, le aviso. Pero tampoco me avisó. A los gemelos les marqué por teléfono. Roberto me contestó desde el norte, donde trabaja en una empacadora. Papá, ¿cómo está? Qué bueno que me marca. Bien, hijo. Llamaba para preguntarte si van a venir en Navidad. Se hizo un silencio largo. Yo podía oír ruido de máquinas de fondo. ¡Ay, papá! Es que este año no va a poder ser. El trabajo no me da permiso hasta enero, y Ricardo tampoco puede venir. Está trabajando doble turno para juntar dinero. Entiendo, hijo, pero el año que viene sí vamos, papá. Se lo prometo. Está bien, Roberto. Cuídense mucho. Usted también, papá, y cocine poquito, no vaya a cansarse. Me quedaba Pedro, mi hijo menor. Él vive aquí en el pueblo como a 10 cuadras de mi casa. Trabajo tiene poco, pero siempre ha sido el más cariñoso de todos. El que más se parece a su mamá en el corazón. Fui a buscarlo a su casa una tarde. Lo encontré arreglando su bicicleta en el patio. Papá, qué milagro por acá, me dijo sonriendo. ¿Cómo está? Bien, hijo. Venía a preguntarte si vas a venir a cenar en Nochebuena. Pedro dejó de arreglar la bicicleta y me miró. En sus ojos vi algo que no me gustó, como pena. Papá, es que este año Yolanda y yo tenemos problemas. Andamos medio separados. Ella se fue con los niños a casa de su mamá y yo no sé si sea buena idea ir solo a la cena. Va a estar muy triste. Yolanda es su esposa, una mujer trabajadora que siempre me ha tratado bien. No sabía que tenían problemas. Hijo, precisamente por eso tienes que venir, para que no estés solo. No, papá, mejor déjeme este año. No quiero llegar y ponerme a llorar enfrente de todos. Pero si van a estar nada más nosotros, papá, de verdad mejor no. Y ahí me di cuenta de algo que me partió el corazón. Pedro no sabía que los demás tampoco iban a venir. Pensaba que iba a llegar y encontrar a toda la familia reunida, y que él iba a ser el único triste en la mesa. No le dije nada. Nada más le dije que estaba bien, que lo entendía. Cuando llegué a mi casa esa tarde, me senté en mi sillón y me quedé viendo las fotografías en la pared. Ahí estaban todos cuando eran chicos, cuando la Navidad era lo más importante del año, cuando no existían las esposas con otras familias, ni los trabajos que no dan permiso, ni los problemas de dinero, ni las separaciones. Pero no me puse triste, todavía no. Todavía tenía esperanza de que alguien fuera a cambiar de opinión. Los días pasaron rápido. Diciembre llegó con frío y con ganas de lluvia que nunca cayó. Yo seguía haciendo mis preparativos como si nada, porque uno nunca sabe. A lo mejor alguien se arrepentía y decidía venir. Fui al mercado y compré un pollo grande. No pude comprar pavo este año porque la pensión no me alcanzó. Pero un pollo bien preparado también queda sabroso. Compré también cebolla, apio, zanahorias para el relleno, unas naranjas para hacer agua fresca, pan dulce para la cena. Todo lo necesario para recibir a la familia. Cuando llegué a la casa con las bolsas del mercado, las gallinas se me acercaron pensando que les iba a dar de comer, pero no. Lo que traía era para la cena de Navidad, para la familia que iba a venir. Tranquilas, gallinas, les dije, mañana les doy su maíz. En las tardes me ponía a limpiar la casa, barría bien barrido, trapeaba los pisos, sacudía los muebles.
Lavé el mantel rojo que siempre ponemos en Navidad, el que mi esperanza bordó hace años con hilo dorado. Lo puse a secar en el patio, y las gallinas se quedaron viendo esa cosa roja que se movía con el viento. También saqué los platos buenos, los que usamos nada más en ocasiones especiales. Están un poco despostillados, pero siguen siendo bonitos. Son blancos con flores azules en la orilla. Mi suegra nos los regaló cuando nos casamos. Hace 50 años de eso. Una semana antes de Navidad, empecé a cocinar algunas cosas que se pueden hacer con tiempo. Los tamales, por ejemplo. Puse a remojar el maíz, lo llevé al molino, amasé la masa con manteca y sal. No me quedaron como los de mi esperanza, pero tampoco estaban tan mal. Hice como 20, suficientes para toda la familia. Mientras cocinaba me acordaba de mi mujer, de cómo se reía cuando yo trataba de ayudarle en la cocina y todo me salía mal. Julio, me decía, mejor vete a ver tu televisión. Aquí nada más me estorbas. Pero lo decía con cariño, riendo. Ahora yo cocino solo y le platico a las ollas lo que estoy haciendo, como si ella me estuviera escuchando. Esperanza, le digo a la cocina vacía, ya casi se acerca Navidad. Ojalá vengan los muchachos. Hace tiempo que no los veo a todos juntos, pero en el fondo, muy en el fondo, ya sabía que nadie iba a venir. Mis hijos no me habían vuelto a hablar, ni para confirmar, ni para disculparse. Nada. Como si se hubieran olvidado de mí y de la cena de Navidad. 3 días antes, cuando estaba regando mis plantas en el patio, llegó doña Carmen, mi vecina. «Don Julio», me dijo, «¿ya está listo para la cena de Navidad?» «Sí, doña Carmen, ahí vamos. Y van a venir todos sus hijos». Me quedé callado un momento. No sabía qué decirle. La verdad me daba pena. «Pues, algunos sí van a venir», le mentí. «Qué bueno, don Julio. Qué bonito que mantenga la tradición. Mi familia ya no se junta. Cada quien hace su cena en su casa». Cuando se fue doña Carmen, me quedé pensando en lo que había dicho. Que qué bonito que mantuviera la tradición. Pero qué tradición iba a mantener si iba a estar solo. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté como 3 veces a tomar agua. En una de esas, me paré en la ventana de mi cuarto y vi las luces de Navidad que habían puesto en la casa de enfrente. Muchas luces de colores, parpadeando. Se veía bonito, alegre. Mi casa no tenía luces de Navidad. Nunca las hemos puesto, pero esa noche pensé que tal vez debería haber puesto algunas, para que se viera que aquí también se celebraba la Navidad, para que mis hijos supieran que los estaba esperando, pero ya era muy tarde para comprar luces. Y además, ¿para qué? Si nadie iba a venir a verlas. El día 23 en la mañana decidí llamar a Pedro otra vez. Era mi última esperanza. «¿Papá?», me contestó con voz de dormido. «Perdón, hijo, ¿te desperté?» «No, papá, ya me iba a levantar. ¿Cómo está?» «Bien, Pedro. Llamaba para preguntarte si no has cambiado de opinión. Todavía estás a tiempo de venir mañana». Se quedó callado un momento. «Papá, no, de verdad no puedo. Estoy muy triste. Y además, ya le prometí a un amigo que me iba a ir con él a su casa». «Está bien, hijo. Nada más preguntaba». «Papá, ¿van a ir los demás?» Ahí estuvo mi oportunidad de decirle la verdad, de contarle que ninguno de sus hermanos iba a venir, que íbamos a estar solos él y yo, que lo necesitaba, pero no pude. «Sí, van a venir», le mentí. «Entonces disfruten mucho, papá, y salúdeme a todos». Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sillón y por primera vez en mucho tiempo sentí ganas de llorar. Pero no lloré. Todavía no. El 24 de diciembre amaneció frío y nublado. Me levanté temprano, como siempre, y lo primero que hice fue darles de comer a mis gallinas. Estaban inquietas, como si supieran que ese día era diferente. «Hoy es Nochebuena, gallinas», les dije mientras les echaba el maíz. «Hoy es el día más importante del año». Pero mientras les decía eso, me di cuenta de que ya no lo sentía igual. Antes, cuando mi esperanza estaba viva y los muchachos eran chicos,
La Nochebuena se sentía en el aire desde temprano. La casa olía a canela y a comida buena. Se oían risas, se oía música, se oía vida. Ahora, nada más, se oía el silencio. Me bañé con agua caliente y me puse mi camisa blanca, la que uso para las ocasiones especiales. Está un poco amarilla ya, pero todavía se ve decente. Me peiné bien peinado y hasta me eché un poquito de la loción que me regaló María hace años y que casi no uso. Después empecé a preparar la comida. Saqué el pollo del refrigerador y lo puse en la mesa. Era un pollo bonito, gordito, suficiente para alimentar a toda la familia. Lo limpié bien y lo sazoné con sal, pimienta, ajo molido y las hierbas que mi Esperanza siempre usaba. Mientras preparaba el relleno, me acordé de la primera vez que traté de hacerlo solo. Fue un desastre. Se me quemó la cebolla, le puse mucha sal, se me olvidó el apio. Mi Esperanza, que estaba muy enferma pero todavía podía hablar, me gritaba desde la recámara: «¡Julio, se te está quemando!». Pero yo estaba tan nervioso que todo me salía mal. Ahora ya tengo práctica. Ya sé que la cebolla tiene que estar doradita, no quemada. Ya sé que primero va la cebolla, después el apio, después la zanahoria. Todo en su tiempo, con paciencia. Metí el pollo al horno y puse la mesa. Saqué el mantel rojo, lo extendí bien extendido. Puse los platos buenos, los vasos de vidrio, las servilletas de tela que guardamos para las fiestas. En el centro puse un florero con flores que corté de mi jardín. Unas flores amarillas que no sé cómo se llaman, pero que huelen bonito. Conté los lugares: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un lugar para cada hijo y uno para mí. 6 lugares en total, como todos los años. Pero mientras ponía los platos, una voz en mi cabeza me decía: «Julio, ¿para qué pones tantos lugares si nadie va a venir?». Yo no le hice caso a esa voz, porque todavía tenía fe. Todavía creía que alguien iba a llegar de sorpresa, que alguien iba a tocar la puerta y me iba a decir: «Papá, aquí estamos». No podíamos faltar. A las 3 de la tarde el pollo ya estaba listo. Se veía bonito, doradito, olía delicioso. Saqué también los tamales que había hecho, los calenté en el vapor. Preparé agua fresca de naranja, puse el pan dulce en una canasta. Todo estaba listo. Me senté en mi sillón a esperar. Prendí la televisión, pero no le puse atención. Estaba pendiente de cualquier ruido en la calle, de cualquier carro que se parara enfrente de mi casa, de cualquier paso en el empedrado. Pero no llegó nadie. A las 5 de la tarde empecé a preocuparme. Tal vez se había hecho tarde y ya no iban a venir. O tal vez habían tenido algún problema en el camino. Salí al patio a ver si veía algún carro conocido en la calle. Nada. A las 6 ya estaba oscureciendo. Prendí las luces de la casa para que se viera que había alguien adentro, para que si llegaba alguno de mis hijos supiera que los estaba esperando. A las 7 me empezó a doler el estómago, no de hambre, sino de tristeza. Pero todavía no quería aceptar la verdad. A las 8 de la noche ya no pude engañarme más. Nadie iba a venir, ni Julio, ni María, ni los gemelos, ni Pedro, nadie. Me quedé parado en la cocina, viendo la mesa puesta, viendo la comida que había preparado con tanto cariño, viendo los 6 lugares que había puesto para una familia que no iba a llegar. Y ahí fue cuando me quebré. Me senté en una de las sillas de la mesa y me puse a llorar. Lloré como no había llorado desde que se murió mi Esperanza. Lloré por la soledad, por el abandono, por los años que se me habían ido esperando a una familia que ya no existía. Lloré por mi Esperanza, que si estuviera viva no me habría dejado solo en Nochebuena. Lloré por mis hijos, que se habían olvidado del viejo que los crió, que los amó, que les dio todo lo que pudo. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Cuando terminé de llorar, me limpié los ojos con la servilleta de tela y me quedé sentado en esa silla, viendo la mesa vacía. La comida se estaba enfriando, pero ya no me importaba. El hambre se me había quitado por completo.
Afuera se empezaron a oír los cohetes. Las familias del pueblo ya estaban celebrando. Se oían risas, música, voces alegres. Todo lo que mi casa no tenía. Me levanté y fui a la ventana. En la casa de enfrente se veían las sombras de la gente moviéndose detrás de las cortinas. Doña Carmen estaba con su familia, cenando, platicando, siendo felices. En la casa de al lado también se oía música y risas. Todo el pueblo estaba celebrando la Navidad en familia, menos yo. Regresé a la mesa y empecé a quitar los platos que había puesto de más. 5 platos que no se iban a usar. 5 lugares que habían estado esperando toda la tarde a personas que nunca llegaron. Los guardé despacio, como si fuera una despedida, como si estuviera aceptando que ya no iba a volver a poner una mesa para toda la familia junta. Me quedé nada más con mi plato, mi vaso, mi servilleta, un lugar para uno, para el viejo que se quedó solo en Nochebuena. Serví un pedazo de pollo en mi plato. Estaba frío ya, pero todavía sabía bien. Me serví también un tamal, un poco de agua fresca. Comí despacio, masticando bien, pero sin ganas. La comida me sabía a tristeza. A las 9 de la noche prendí mi radio viejo, el que tengo desde hace años. Estaban tocando villancicos. Noche de paz, noche de amor, cantaba una voz suave. Pero para mí no era noche de paz. Era noche de soledad. Cambié la estación hasta que encontré música de la que me gusta. Música de antes, de cuando era joven. Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Música que me recordaba tiempos mejores. Me serví un vasito de tequila que tenía guardado para brindar con la familia. Ya que no había familia, brindé conmigo mismo. «Salud, Julio», me dije en voz alta. «Feliz Navidad». Me tomé el tequila de un trago. Me quemó la garganta, pero el calor me hizo bien. Me hizo sentir menos solo por un momento. Mientras comía, empecé a recordar Navidades de antes, cuando esta misma mesa estaba llena de vida, cuando Julio era chico y se emocionaba tanto con los regalos que no podía dormir, cuando María ayudaba a su mamá en la cocina y se peleaba con los gemelos porque no querían poner la mesa, cuando Pedro, mi bebé, se quedaba dormido en mis brazos mientras esperábamos la medianoche. ¿Cuándo fue que todo cambió? ¿Cuándo fue que mis hijos dejaron de necesitarme? ¿Cuándo fue que la Navidad dejó de ser importante para ellos? Tal vez cuando se casaron. Tal vez cuando tuvieron sus propios hijos. Tal vez cuando se dieron cuenta de que yo ya no era el centro de sus vidas, sino un estorbo del pasado. O tal vez fue mi culpa. Tal vez fui un mal padre. Tal vez no les di lo que necesitaban. Tal vez, por eso, ahora me pagaban así, dejándome solo cuando más los necesitaba. Pero no, yo hice lo que pude. Trabajé toda mi vida para darles de comer. Los llevé a la escuela aunque tuviera que caminar 2 horas para conseguir el dinero de los cuadernos. Los cuidé cuando estaban enfermos. Los consolé cuando lloraban. Los quise con todo mi corazón. ¿Cómo podían olvidarse de todo eso por una cena de Navidad? A las 10 de la noche ya había terminado de comer. Recogí los platos, los lavé en el fregadero. El agua estaba fría porque se me había acabado el gas del calentador hace una semana y no había tenido dinero para pagar el tanque nuevo. Guardé la comida que sobró. Había mucha. Pollo para 3 días. Tamales para una semana. Comida que había preparado con amor para una familia que no llegó. Me senté otra vez en la mesa, ahora vacía, y me puse a ver las fotografías que tengo colgadas en la pared. Ahí estaban todos mis hijos cuando eran chicos. Julio con sus dientes chuecos, sonriendo. María con sus trenzas largas abrazando a su muñeca favorita. Los gemelos, idénticos, haciendo caras chistosas. Pedro, chiquito, con sus ojos grandes y brillantes. En una de las fotografías estamos todos juntos en una Navidad de hace años. Mi esperanza está cargando a Pedro, que tendría como 3 años. Yo estoy parado atrás, con mi sombrero puesto, orgulloso de mi familia. Los otros muchachos,
Están alrededor de nosotros, sonriendo. Éramos felices. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. La Navidad era mágica entonces. Era el día más esperado del año. ¿Qué pasó con esa familia? ¿Dónde se fue esa felicidad? A las 11 de la noche decidí salir al patio. Hacía frío, pero necesitaba aire fresco. Las gallinas ya estaban dormidas en su gallinero. Todo estaba silencioso, excepto por los ruidos de la celebración que llegaban de las otras casas. Me senté en una silla vieja que tengo bajo el árbol de durazno. Desde ahí se puede ver el cielo. Esa noche estaba lleno de estrellas, más brillantes que de costumbre, como si Dios hubiera prendido luces especiales para Navidad. Esperanza, le dije al cielo. No sé qué hacer, me siento muy solo. No me contestó, claro, pero el viento movió las hojas del árbol y por un momento sentí como si ella estuviera ahí conmigo. Me acordé de la última Navidad que pasamos juntos. Ella ya estaba muy enferma, ya no podía levantarse de la cama, pero insistió en que hiciéramos la cena como siempre. Yo cociné, aunque todo me salió mal. Los muchachos vinieron, pero se notaba que estaban tristes. Sabían que era la última Navidad con su mamá. Esa noche, después de que se fueron todos, mi esperanza me tomó de la mano y me dijo: «Julio, cuando yo me vaya, no dejes que la familia se separe. Tú mantén la tradición. Tú haz que se sigan juntando». Yo le prometí que sí. Le prometí que iba a mantener unida a la familia, que iba a seguir haciendo las cenas de Navidad, que nunca los iba a dejar olvidarse de lo importante que era estar juntos. Pero había fallado. Había fallado en lo único que mi mujer me había pedido antes de morir. Los cohetes siguieron sonando. En algún lugar del pueblo la gente estaba gritando «¡Feliz Navidad!» y abrazándose. Yo estaba sentado solo en mi patio, hablándole a las estrellas. A las 11:30 entré a la casa. Prendí una vela que tengo guardada para las emergencias y la puse en el centro de la mesa. La llama bailaba con el aire, haciendo sombras en las paredes. Me serví otro vasito de tequila. Ya no tenía hambre, pero necesitaba algo que me calentara por dentro. «Por ti, Esperanza», dije alzando el vaso hacia la fotografía de mi mujer que tengo en la pared. «Por los tiempos buenos que vivimos». Me tomé el tequila despacio, saboreando cada gota. El alcohol me estaba poniendo un poco mareado, pero también me estaba haciendo sentir menos dolor. Prendí el radio otra vez. Ahora estaban tocando las mañanitas, pero no las de cumpleaños, sino las de Navidad. «Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte». Pero nadie había venido a felicitarme. Nadie había venido con gusto y placer. Nadie se había acordado del viejo que los estaba esperando. A las 12 menos 5 minutos empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Era la hora. La Nochebuena se estaba convirtiendo en Navidad. Me paré de la silla y me acerqué a la ventana. Afuera se veían luces en todas las casas. Se oían gritos de «¡Feliz Navidad!», se oían abrazos, besos, risas. A las 12 en punto las campanas repicaron fuerte. Era Navidad. «¡Feliz Navidad, Julio!», me dije a mí mismo. Y ahí, parado en mi sala vacía, con la vela parpadeando en la mesa, con el radio tocando villancicos, con la comida fría guardada en el refrigerador, con las fotografías de mi familia mirándome desde la pared, levanté mi vaso de tequila y brindé. Brindé conmigo mismo. Brindé con Dios, que me había dado fuerzas para llegar hasta ese momento. Brindé con mi esperanza, que desde el cielo me estaba acompañando. Brindé con la soledad, que se había vuelto mi compañera más fiel. Después del brindis me quedé parado ahí, con el vaso vacío en la mano, escuchando cómo se iban apagando los gritos de celebración en la calle. Poco a poco el pueblo se fue quedando callado. Las familias se fueron a dormir, contentas, llenas, acompañadas. Yo me senté en mi sillón y me puse a ver la vela que seguía prendida en la mesa. La llama se movía despacito,
haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Me recordaba a las veladoras que prendíamos en la iglesia cuando éramos jóvenes, mi Esperanza y yo. Ella siempre decía que las velas llevaban nuestras oraciones hasta el cielo. ¿Qué oración puedo hacer ahora?, pensé. Pedirle a Dios que me regrese a mis hijos, que me quite esta soledad que me está comiendo por dentro. Pero no recé. Nada más me quedé viendo la llama, sintiendo cómo el silencio se me metía hasta los huesos. El tequila ya me había hecho efecto. Todo se veía un poco borroso, pero también menos doloroso. Es raro cómo el alcohol puede hacer que las penas se sientan más lejanas, como si estuvieran pasando en otra casa, con otra persona. Me levanté y fui al cuarto donde guardo las cosas de mi Esperanza. Ahí tengo su ropero, con su ropa todavía colgada, sus vestidos, sus rebozos, sus zapatos bien acomodaditos. Saqué una caja que está hasta arriba, donde guardo las cartas que me escribía cuando yo me iba a trabajar a otros pueblos. Me senté en la cama que compartimos por 30 años y abrí una de las cartas. Estaba amarilla ya, pero la letra de mi mujer todavía se podía leer bien. Mi querido Julio, decía, espero que estés bien y que pronto regreses a casa. Los niños te extrañan mucho. Ayer Pedro me preguntó cuándo ibas a volver y yo le dije que muy pronto. María me ayudó a hacer tortillas, pero se le quemaron las primeras. Los gemelos se pelearon otra vez, pero ya se contentaron. Julio, el grande, dice que cuando seas grande va a trabajar contigo para ayudarte. Te mando muchos besos y abrazos. Tu esposa que te ama, Esperanza. Cerré la carta y la guardé otra vez. Leer esas palabras me dolía y me consolaba al mismo tiempo. Me dolía porque me recordaba todo lo que había perdido. Me consolaba porque me recordaba que una vez fui amado, que una vez tuve una familia de verdad. Regresé a la sala y me volví a sentar en mi sillón. La vela ya se había consumido casi toda. Quedaba poquita cera y la llama era cada vez más chiquita. En el radio siguieron tocando villancicos toda la noche. Los peces en el río, mi burrito sabanero, campana sobre campana. Canciones que antes me alegraban el corazón y que ahora nada más me recordaban lo solo que estaba. Como a la 1 de la mañana empecé a quedarme dormido en el sillón, pero no quería irme a mi cuarto. No quería apagar la música, ni la vela, ni las luces de la casa. No quería que todo se quedara completamente oscuro y silencioso. Me quedé ahí, medio dormido, medio despierto, escuchando la música y viendo cómo la llama de la vela se hacía cada vez más pequeña. En algún momento, ya no sé a qué hora, la vela se apagó sola. La casa se quedó a oscuras, pero yo no me levanté a prender la luz. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el radio que seguía tocando bajito. Y ahí, en esa oscuridad, empecé a entender algo que no había querido aceptar antes. Mis hijos ya no eran míos, ya no eran los niños que corrían por esta casa, que me esperaban para comer, que me abrazaban cuando llegaba del trabajo. Ahora eran adultos con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias familias. Yo me había quedado viviendo en el pasado, esperando que regresaran a ser lo que fueron, pero el tiempo no regresa. Los niños crecen, se van, hacen su vida. Y los papás se quedan solos, con los recuerdos y con la esperanza de que de vez en cuando se acuerden de uno. No era que mis hijos fueran malos, era que la vida es así. Todos seguimos adelante, menos los viejos, que nos quedamos atrás recordando. Tal vez mi Esperanza entendía eso mejor que yo. Por eso me había pedido que mantuviera unida a la familia, porque sabía que si no hacía algo, todos se iban a dispersar como hojas en el viento. Pero yo había tratado de mantenerlos unidos de la manera equivocada. Había querido obligarlos a regresar a ser lo que fueron, en lugar de aceptar lo que eran ahora. La Navidad había terminado. Mi primera Navidad completamente solo había pasado. Y aunque había sido la más triste de mi vida, también había aprendido algo importante. Podía sobrevivir a la soledad. Podía estar solo sin morirme de tristeza.
Amaneció el 25 de diciembre, día de Navidad. Me desperté en el sillón con un dolor de cuello terrible y un dolor de cabeza por el tequila. La casa estaba fría y silenciosa. El radio se había quedado sin pilas durante la noche. Me levanté despacio, como lo hace uno cuando ya está viejo y se ha quedado dormido en mala posición. Fui a la cocina y me preparé un café bien cargado. Mientras esperaba que hirviera el agua, vi por la ventana que era un día bonito. Había salido el sol y se veía claro, sin nubes. Me tomé el café parado en la cocina, viendo el patio donde mis gallinas ya andaban picoteando. Ellas no sabían que había sido Navidad. Para ellas era un día igual que cualquier otro. Tal vez tenían razón. Como a las 9 de la mañana tocaron la puerta. Por un momento el corazón me dio un brinco. A lo mejor es alguno de mis hijos, pensé. A lo mejor vinieron en la mañana porque no pudieron ayer. Pero era doña Carmen, mi vecina. «Buenos días, don Julio, ¿cómo está?» «Bien, doña Carmen. Pásele». «No, no me voy a quedar mucho. Nada más venía a preguntarle cómo estuvo su cena de ayer. ¿Se divirtieron mucho?» Me quedé callado un momento. No sabía si decirle la verdad o seguir mintiendo. «Pues estuvo tranquila», le dije. «Qué bueno. Y dígame, ¿le sobró comida? Porque si quiere le puedo ayudar a acabársela. Usted sabe que a mi edad ya no puedo cocinar mucho». Ahí me di cuenta de que doña Carmen sabía la verdad. Había visto que ningún carro se había parado en mi casa ayer. Había visto que no había llegado nadie, pero me estaba preguntando de una manera que no me hiciera sentir mal. «Sí, doña Carmen, sí me sobró bastante. Si gusta, le doy un poco. Sería un favor, don Julio». Fui a la cocina y le preparé un plato con pollo, tamales y pan dulce. Comida suficiente para que ella y su nieta comieran bien. «Muchísimas gracias, don Julio. Oiga, ¿y no se siente muy solo aquí en esta casa tan grande?» Otra vez la verdad. Doña Carmen me estaba dando la oportunidad de hablar, de desahogarme. «Pues, a veces sí, doña Carmen. ¿Sabe qué? Mi nieta y yo estamos pensando hacer una comida el domingo que viene. Si gusta, véngase con nosotras. Nada elegante, pero al menos no va a comer solo». Me quedé sorprendido. Doña Carmen me estaba invitando. Me estaba ofreciendo compañía. «Se lo agradezco mucho, doña Carmen. Sí me gustaría ir». «Perfecto. Como a las 2 de la tarde. No traiga nada. Nada más tráigase a usted». Cuando se fue doña Carmen, me quedé pensando en lo que había pasado. Una vecina que apenas conozco bien me había ofrecido más compañía en 5 minutos que mi propia familia en un año. El resto del día lo pasé tranquilo. Limpié la casa, lavé los platos que había usado anoche, guardé el mantel rojo hasta el próximo año, guardé los platos buenos, regresé todo a su lugar normal. En la tarde salí a caminar por el pueblo. Muchas casas todavía tenían las luces de Navidad prendidas. Los niños andaban en la calle jugando con sus juguetes nuevos. Las familias estaban en sus patios, platicando, digiriendo la comida de ayer. Yo caminé despacio, sin prisa, respirando el aire fresco. Ya no me sentía tan triste como ayer. No era felicidad lo que sentía, pero tampoco era desesperación. Era como una tristeza tranquila, una tristeza con la que se puede vivir. Cuando regresé a mi casa, me senté en el patio con una taza de café. Las gallinas se me acercaron esperando que les diera algo de comer. «Ya comieron en la mañana», les dije. «No sean tragoncitas», pero les di un poquito de maíz de todas maneras. Me gusta verlas contentas. Esa noche, antes de acostarme, agarré papel y lápiz y me puse a escribir una carta para mis 5 hijos. «Queridos hijos», escribí, «ayer fue Navidad y los estuve esperando para cenar juntos como todos los años. Sé que tienen sus vidas, sus familias, sus problemas, lo entiendo, pero quería decirles que si algún día quieren venir a visitarme, aquí estoy. No para reclamarles nada, sino para platicar, para saber cómo están, para abrazarlos un ratito. Los quiero mucho,
aunque a veces no sepa cómo demostrárselos. Su papá, Julio. Doblé la carta y la guardé en un sobre. Mañana la iba a mandar por correo, dirigida a cada uno de mis hijos. Me acosté temprano esa noche. Antes de apagar la luz, me quedé viendo la fotografía de mi esperanza que tengo en el buró. Ya pasó la Navidad más difícil, le dije. Creo que las que vienen van a ser más fáciles. Cerré los ojos y me quedé dormido. Soñé con tiempos mejores, pero ya sin dolor, ya sin esa desesperación de querer regresar al pasado. Al otro día era 26 de diciembre, un día normal, y yo seguía aquí, solo pero vivo, triste pero con esperanza, viejo pero con ganas de seguir adelante, porque a veces el recuerdo alimenta más que la comida, como yo había pensado esa noche de Navidad. Pero había aprendido algo más. El recuerdo no alcanza para vivir. Hace falta también el presente, la gente que está aquí ahora, los vecinos que se preocupan por uno, las pequeñas alegrías de cada día. Mis hijos tal vez regresen algún día, o tal vez no. Pero yo voy a seguir aquí, en esta casa que construyó mi papá, cuidando mis gallinas, hablando con mis vecinos, recordando a mi esperanza. Y el próximo año, si Dios me da vida, voy a hacer otra cena de Navidad. Pero esta vez voy a invitar a doña Carmen y a su nieta. Voy a poner la mesa para los que sí van a venir, no para los que ya se fueron, porque la familia no siempre es la de sangre. A veces es la que uno escoge, la que está cuando uno más la necesita. Así me tocó vivir esta Navidad, solo, pero no derrotado, triste, pero no sin esperanza, y así voy a seguir viviendo, un día a la vez, hasta que Dios decida que es hora de reunirme con mi esperanza.